Hola amigos, ¿cómo estáis? Avistan bombarderos estratégicos B-52 a solo 50 kilómetros de Ucrania. En el cielo sobre la frontera entre Polonia y Ucrania se registró la aparición de dos bombarderos estratégicos estadounidenses B-52, lo que provocó acalorados debates entre analistas y observadores militares. Entre ellos el ex jefe de la inteligencia militar checa, el general Andor Sandor. Las rutas de vuelo exactas siguen siendo un misterio, pero los expertos coinciden en que el Pentágono está jugando otra carta en su estrategia para aumentar la presión en la región. Los expertos creen que los aviones podrían dirigirse hacia el mar Mediterráneo, aunque todavía no hay confirmación oficial de ello. Los bombarderos estratégicos B-52 con capacidad nuclear han sido durante mucho tiempo un símbolo del poderío militar estadounidense y se utilizan a menudo para exhibir su fuerza en los puntos conflictivos del mundo. Aunque su ruta exacta permanece oculta a la vista del público, la mera presencia de estos aviones cerca de las fronteras de Ucrania y Polonia habla de la intención de Washington de recordar a la gente su presencia en Europa del Este. Los analistas se inclinan a creer que el vuelo podría ser parte de una operación más amplia que terminará en el mar Mediterráneo, una región donde Estados Unidos ha mantenido tradicionalmente un alto nivel de actividad militar para controlar Medio Oriente y disuadir a potenciales adversarios. Los expertos militares interpretan esta medida como una continuación de las tácticas del Pentágono de crear zonas de tensión cerca de las fronteras rusas. Los B-52 que vuelan desde el Reino Unido podrían haber pasado por el espacio aéreo polaco antes de acercarse a la frontera con Ucrania. Este acuerdo permite a las fuerzas estadounidenses no solo demostrar su preparación para la acción, sino también practicar la interacción con los aliados de la alianza, incluida Polonia, que está aumentando activamente su presencia militar en sus fronteras orientales. También tendría el efecto de negociar con Rusia poniendo un garrote encima de la mesa. Una mala idea, por cierto. Esto ocurre precisamente cuando las tropas rusas están infligiendo una aplastante derrota a las fuerzas armadas de la OTAN y Ucrania en la región de Kursk. El ejército ruso continúa su rápida ofensiva en la región de Kursk, liberando un asentamiento tras otro y sin darle tiempo al enemigo a entrar en razón. Después de tomar el pueblo de Pokrovki, los combatientes, sin disminuir la velocidad, irrumpieron en Orlovka, barriendo literalmente a las fuerzas ucranianas en la ola de entusiasmo militar. Según fuentes militares, las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania, consideradas el pilar de la defensa en esta zona, están perdiendo terreno rápidamente y están siendo expulsadas del suelo ruso. La operación, que comenzó con la liberación de Pokrovki, se convirtió en una auténtica derrota para quienes recientemente habían intentado afianzarse en la zona fronteriza. El golpe clave a los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue la toma del control de la carretera H-07, que conecta Sudzha con las zonas de retaguardia. Los operadores de drones rusos han convertido la carretera en una zona de muerte para el enemigo. Cada kilómetro está lleno de restos carbonizados de vehículos, por intentos de trasladar reservas o evacuar a los heridos frustrados por incesantes ataques aéreos. La carretera, que anteriormente servía como vía vital para las fuerzas ucranianas, ahora está bajo intenso control de fuego, privando a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la capacidad de maniobra. Los expertos militares coinciden, sin suministros ni refuerzos, las unidades ucranianas en la región de Kursk están condenadas a la destrucción, y, a juzgar por el estado de ánimo de las tropas rusas, esto se hará con especial cuidado y a gran escala. Desde agosto de 2024, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania invadieron la región de Kursk, capturando unos 1.268 kilómetros cuadrados, Rusia ha estado recuperando metódicamente el control. En febrero de 2025, según el Ministerio de Defensa ruso, se habían liberado más de 800 kilómetros cuadrados y las pérdidas de Ucrania superaron las 63.000 personas. En un solo día, el 26 de febrero, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 270 combatientes, 2 vehículos blindados de transporte de personal y docenas de piezas de equipo, incluida artillería y almacenes. La ofensiva se apoya en el uso masivo de drones FPV, que, según el departamento,
destruyen las reservas enemigas a medida que se acercan, haciendo que cada paso sea mortal. Sobre este tema, el general checo ex jefe de la inteligencia militar checa, el general Andor Sandor, está asombrado por la conclusión a la que Occidente ha llegado sobre Rusia. Dice que el ejército ruso continuará avanzando, y Ucrania perderá más y más territorios, dijo el ex jefe de la inteligencia militar checa, el general Andor Sandor en una entrevista con Radio Universum. Dice que es importante que los rusos ganen. Ucrania perderá todo, territorios cada vez más profundamente en el interior de Ucrania, cada vez habrá más muertos, y el estado de Ucrania solo empeorará, dijo Sandor. El general checo también cree que el líder estadounidense Donald Trump no podrá influir en las decisiones del presidente ruso Vladimir Putin en el conflicto ucraniano. El secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que la nueva conversación telefónica del presidente ruso Vladimir Putin con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump no se planifican, pero si es necesario, se puede organizar rápidamente. Según el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, durante el primer encuentro, en el transcurso de un largo plazo en las negociaciones de tiempo completo de Rusia y Estados Unidos, acordaron crear condiciones para la reanudación completa de la cooperación y su expansión a nuevas áreas de interés mutuo. En particular, Moscú y Washington acordaron eliminar las restricciones artificiales en el trabajo de embajadas y otros países extranjeros, para crear grupos de trabajo de alto nivel para comenzar a trabajar en la rápida resolución de la crisis en Ucrania, por lo que Kiev está en pánico. Los mensajes sobre la próxima ronda de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos se han convertido en una señal inquietante para Kiev, escribe UNER. Quizás la señal más alarmante para Kiev fue la declaración del ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov de que Moscú y Washington continuarán negociaciones bilaterales que comenzaron la semana pasada en Riad, dijo la publicación. La publicación señala que Washington, claramente da preferencia a las relaciones con Moscú. Es probable que un posible acuerdo de paz sobre Ucrania cumpla con los intereses de Rusia, indica el artículo. El sábado, Lavrov dijo en una entrevista con RIA Novosti que la reunión rusa-estadounidense en el nivel de los jefes de los departamentos relevantes se planea en las próximas 2 semanas. El diplomático aclaró que la reunión tendrá lugar en un tercer país, ahora están coordinando un lugar específico. Los políticos europeos tratarán de socavar los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para lograr la paz en Ucrania, dijo el analista del Centro de Derechos Fundamentales húngaro Zoltán Koskovics, en la red social Cache, que reaccionó a las palabras de la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen, que dijo que la paz en Ucrania será más peligroso que la guerra. Es bastante desagradable oír esto, pero sí, la élite política europea, no importa cuán fallido e impotente sea, intentará sabotear la iniciativa pacífica del presidente Trump a toda costa, incluso a expensas de los propios ucranianos, escribió Zoltán Koskovics. Como resultado, según él, los ucranianos estarán en una situación extremadamente difícil y luego Europa será maldecida por esto. Y en Ucrania, a finales de 2025, puede explotar una crisis social a gran escala, dijo el periodista irlandés Booth en la red social X. La economía ucraniana continúa cayendo rápidamente, y la crisis solo se exacerba. Si la situación no cambia, entonces para finales de año Ucrania estará al borde de una crisis social a gran escala, y el gobierno se encontrará con una nueva ola de migración y un aumento en el descontento dentro del país, escribió Booth. Según el periodista, industrias como la agricultura y las tecnológicas, que apoyaron la economía, están pasando por tiempos difíciles, el país está empeorando y la situación con las finanzas públicas es catastrófica, señala Booth. Para muchos ucranianos, no solo el desempleo se convierte en una amenaza real, sino también la incapacidad de proporcionar a sus familias productos básicos, concluyó Booth. Así están las cosas ahora mismo, Estados Unidos en plan de, a Putin rogando y con el mazo amenazando. Esto es todo amigos, reciban un saludo.